La clase Sarcopterygii es la que engloba todas estas formas de vida que están ustedes viendo aquí representadas. El nombre sarco viene de la etimología para carne. Pterigon quiere decir alas, en este caso aletas, y se refiere a las aletas lobuladas que presentan estos peces como el celacanto y el dipnoi. Estamos acostumbrados a ver la diversidad de los sarcopterigios como clases separadas, ¿no? Como mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Una filogenia de los cordados tendría que verse así, donde todos estarían al mismo nivel. Y pues los resultados no son esos. Las filogenias del Phylum Chordata podrían resumirse en algo así. Entonces, si recuerdan sus lecciones de sistemática, tenemos que cortar el árbol a diferentes niveles para formar nuestra clasificación taxonómica. Así que si este es el Phylum Chordata, aquí tenemos dos subfila donde podemos poner a los procordados y a los craneados. El siguiente nivel, el siguiente corte tendría que ser aquí, donde tenemos tres clases: los condrictios, los actinopterigios y los sarcopterigios. Así que el nombre de osteictios o peces óseos pues queda invalidado. Entonces tendríamos solamente tres clases y las demás divisiones tendrían que ser niveles por debajo de clase, ¿verdad? Si quisiéramos hacer una clasificación para que todo el mundo la maneje, pues esto sería un poco complicado, ¿verdad? Así sería la clasificación siguiendo la filogenia. Anfibios y reptiles vendrían a quedar como parvoclase, y aquí veríamos todos los órdenes de aves que hay. Tenemos más aves todavía por aquí. Aquí estarían los mamíferos. Entonces los primeros fósiles eran peces sarcopterigios como este que vemos aquí, de hace 408 millones de años, y terminamos con organismos como el Ictiostega, hace 365 millones de años. Para esto, la innovación más importante fue la creación de dos cinturas. La cintura escapular, que es la que está aquí, su nombre viene de este hueso llamado escápula, que nosotros forma una especie de paleta en nuestra espalda, a la que solemos llamar omóplato, o sea, lo que serían nuestros hombros, y sostiene el primer par de miembros pares. La otra cintura es la cintura pélvica. La pelvis pues ya no tiene más presentaciones, los huesos de la cadera que sostienen el segundo par de miembros. Nos ubicamos en una tierra que tenía más o menos esta forma. Todavía hay mares interiores que permiten muchas costas aquí, así que la humedad está más o menos bien distribuida. Toda esta humedad permite que los anfibios salgan del mar y se establezcan temporalmente en la tierra. Fósiles más o menos como estos, que todavía tienen un cuerpo más o menos parecido a los peces. Su cola todavía presenta aletas. Luego tenemos estos otros animales como el Tiktaalik, que vean cómo su cabeza comienza a volverse una especie de pala aplanada y muy reforzada, obviamente para buscar humedad. Luego tenemos ya al Ictiostega, donde los miembros pares ya están más desarrollados. Estos dientes entonces se llaman laberintodontos porque se trata de agrupamientos de escamas dérmicas formando esta especie de cono. Si nosotros cortáramos transversalmente un diente laberintodonto, lo que veríamos sería algo así. Por eso el nombre de laberintodontos, porque parece un laberinto. Estos dientes laberintodontos no son los que dieron origen a nuestros dientes. Nuestros dientes vienen de un proceso diferente, pero sí son los primeros dientes de tipo estatodonto. Tenemos a los temnospóndilos de hace 330 millones de años y a los lepospóndilos de hace 326 millones de años. Son los dos grandes linajes de anfibios fósiles. Estos se extinguieron sin dejar ninguna descendencia hasta nuestros días. Clado Lysanfibia, que es el que sobrevive hasta nuestros días
y que es de donde vienen los anfibios actuales. Incluso vean, algunos de ellos ya tenían forma como de anfibios de nuestros días. Así que entramos a la diversidad de anfibios actual. Hay características que sí nos definen muy bien a los anfibios de hoy en día y nos hacen muy fácil reconocerlas. La primera es su piel. La piel de los anfibios es sumamente glandular, glándulas de veneno y glándulas de moco. Y sí, además tienen cromatóforos. Todos los anfibios tienen veneno, de hecho hay salamandras que podrían matar a una persona, pero también tienen glándulas de mucosidad, y eso es muy importante porque los anfibios no tienen bien desarrollado el sistema respiratorio como nosotros. Este moco cubre la piel y ayuda a que el oxígeno del ambiente se disuelva en el moco, y de ahí pasa a la piel, que está muy vascularizada, o sea, tiene muchas venas, y ayuda a tomar oxígeno de aquí. Así que todos los anfibios tienen que ayudarse de la piel para respirar, y por eso están siempre cubiertos de moco. Son muy dependientes de la humedad, y su piel, al igual que puede generar toxinas que podemos absorber nosotros, también su piel absorbe todo lo que toca. Otras características: son los primeros animales que desarrollan el oído medio. No todos. Tienen un corazón tricavitario, lo que tiende a una mayor actividad. El saco gular, que sí es una característica única de los anfibios, al menos en la manera en la que ellos lo utilizan. Y otras apomorfias que nos ayudan a distinguirlos. La caja torácica, obviamente modificada para la vida en la tierra. Aquí vemos el corazón bicavitario de un pez, donde solo tenemos un ventrículo y una aurícula. El corazón tricavitario de los anfibios, donde las tareas de la aurícula ya se dividieron en dos. Una aurícula que recibe la sangre sin oxigenar, pasa al ventrículo. El ventrículo entonces la manda a oxigenar, la recibe la otra aurícula y otra vez va al ventrículo, que la manda al resto del cuerpo. Pero gracias a esta división del trabajo, el corazón se vuelve más eficiente y más dinámico. El extremo ya sería nuestro corazón, que es un corazón tetracavitario, donde cada uno de estos pasos tiene su propia cámara. Decíamos entonces que los anfibios no tienen bien desarrollado su sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo le hacen? El anfibio abre sus narinas y deja entrar aire a la cavidad de su boca, lo cual infla el saco gular. La cavidad bucal se expande. Luego tiene que cerrar sus narinas y con los músculos de su saco gular empujar este aire de la cavidad bucal a los pulmones, y esto hace que los pulmones se inflen. Es el saco gular, otra vez, el que tiene que jalar los músculos para crear vacío aquí y absorber el aire de los pulmones de regreso a la cavidad bucal. Y luego, abriendo las narinas y volviendo a contraer el saco gular, este aire es expulsado para volver a repetir el ciclo. Fíjense cómo es un sistema bastante más complicado y mucho menos eficiente para respirar. Entonces vamos a revisar ahora la diversidad del orden Anura. El nombre Anura quiere decir sin cola, por lo tanto nos vamos a referir a las ranas y a los sapos. Son más o menos 6.600 especies, o sea, es el orden más grande y el más exitoso de anfibios hoy en día. Si revisamos su anatomía interna, nos damos cuenta cómo el esqueleto se ha modificado para el brinco. Su pelvis se ha extendido para dar este efecto como de resortera y darle flexibilidad para impulsar el salto. Sus miembros traseros también se han ampliado mucho, y esto les permite mucha movilidad. Fíjense las costillas lo poco desarrolladas que están. Además vemos también el único orificio de salida de su cuerpo, que se llama cloaca. Los anuros son los que mejor desarrollado tienen el oído medio. Las patas posteriores más desarrolladas, las patas anteriores solo con 4 dedos. La cola se pierde y las vértebras caudales que la formaban se fusionan en un urostilo. Pasan por un proceso completo de metamorfosis y, como decíamos, son las que tienen desarrollado el oído medio. Tenemos la membrana coclear, que es la que tenemos en el oído interno,
Y como ahora se trata de captar vibraciones en el aire, tenemos esta gran membrana timpánica que va a hacer vibrar este pequeño huesecillo que es el que forma el oído medio y que va a hacer vibrar la membrana coclear. Este pequeño hueso, que es el único que tienen en su oído medio los anfibios, se llama columela y es homólogo con nuestro estribo, que es el que tenemos pegado a la membrana coclear, y se trata del hueso iomandibular de los peces. Este es el hueso iomandibular de un pez. Su equivalente en un condrictio es un cartílago iomandibular, como vemos aquí. Se le llama columela o también este nombre en latín, pars media plectra, y es el primer hueso de la mandíbula que se va al oído medio entre los cordados. Decíamos que pasan por un proceso de metamorfosis completo. Tenemos entonces el huevecillo que es transparente y gelatinoso, tiene que estar en el agua. Aquí ocurrió todo lo de los genes homeóticos en un ratito y ya se formó la larva que se va a alimentar durante unos días hasta varios meses en el agua. Vemos cómo empiezan a salir las patitas, la cola se va a reabsorber y a perder y finalmente va a quedar listo el anfibio para abandonar el agua y salir. Fíjense el saco gular en una salamandra, cómo se está moviendo constantemente. En otros videos que vamos a ver ahorita, noten eso por favor, como el saco gular siempre se está moviendo porque con eso respiran. Son depredadores sumamente activos, son voraces. Si se dan cuenta, tanto ranas como salamandras tienen una boca muy grande. Todo el frente de su cabeza es la boca. Están hechos para tragar todo tipo de presas. Se tragan absolutamente todo lo que puedan, ya sean insectos. Ahí vemos una rata, cómo se la acaba de tragar. Y vean el uso de la lengua. La saliva de las ranas se hace muy pegajosa al contacto con el aire, eso le ayuda a atraparlo, pero como no funcionó, pues usa sus manos, sus patas delanteras para tragársela. Absolutamente todo lo que tenga un tamaño aceptable y pase por enfrente de una rana es susceptible de volverse su comida. Fíjense cómo esta rana come esta larva y luego vean sus ojos. Si vieron cómo se aplastan totalmente y luego vuelven a subir, porque la manera en que puede tragar a su presa es empujándola con sus globos oculares. Ahora la modificación del saco gular de las ranas. La caja de resonancia, el canto es muy importante en las ranas, por eso ellas tienen bien desarrollado el oído medio porque necesitan captar estos llamados en su momento de apareamiento. Ahora pasamos con el siguiente orden, el orden Urodela o Caudata, que son las salamandras. Urodela viene de uro, de cola, porque conservan la cola durante toda su vida. Las larvas no tienen una metamorfosis compleja, son larvas epimórficas, lo que quiere decir que se parecen más al adulto y solo sufren algunas modificaciones. Tenemos que la cintura pélvica no está osificada, así que es más débil, y la cintura escapular no está, así que se mueven mucho más lento que las ranas. Si no tienen esta modificación para el movimiento como las ranas, ¿cómo le hacen para alimentarse? Son animales lentos y bastante indefensos, tienen la misma piel delgada y glandular y están limitados a la humedad. Además, su apareamiento no involucra canto, su apareamiento es totalmente debajo del agua, por eso no desarrollaron el oído medio. Y obviamente conservan la cola durante toda su vida y sí tienen su oído interno. Primero que nada, las larvas epimórficas, pero tienen las branquias expuestas. Este es un ajolote, o sea, una salamandra neoténica que conserva características de juvenil hasta el estadio adulto, hasta la época de reproducción. Decíamos que la reproducción se da en el agua. Fíjense al macho y fíjense su cola. Está persiguiendo a la hembra y la única manera de atraerla es dirigiéndole feromonas para que la hembra las detecte y entonces se ponga en disposición del apareamiento.
El macho tiene que insistir, la hembra se va. El macho la persigue y en lugar de conquistarla con palabras bonitas, lo que hace es dirigirle sus feromonas hasta que la hembra, que aquí se ve totalmente desinteresada, capte las feromonas, estas influyan en su cerebro y la hagan cambiar de actitud. Ahorita verán cómo la hembra comienza a detectar las feromonas, comienzan a hacerle efecto y entonces ya se ve mucho más interesada en el macho. Decíamos entonces que las salamandras son lentas, no brincan. ¿Cómo le hacen entonces para ser también muy buenos depredadores, muy activos y muy voraces? Bueno, pues la respuesta es la lengua. También veíamos, fíjense, el saco gular. También veíamos cómo la utilizan las ranas, pero las salamandras la utilizan a una escala más extrema, a más distancia y con más velocidad. Fíjense su presa y vean lo rápido que la atrapa. Prácticamente no se ve. Vamos a tener que reducir la velocidad para poder ver bien cómo utiliza su lengua para alimentarse. Y esto lo logran gracias a los músculos que la mueven, que son los músculos más poderosos dentro de los anfibios, los que mueven a su lengua. Estos músculos están anclados hasta la caja torácica y actúan como una especie de ballesta que saca disparada la lengua con una puntería bastante impresionante y así pueden atrapar a sus presas. Incluso algunas de estas salamandras simplemente parece que desaparece el grillo. Es el movimiento más rápido de lengua que hay y junto con el camarón pistola, el camarón mantis, los caracoles del género Conus están entre los movimientos más rápidos que hay en el reino animal. Finalmente, el último grupo de anfibios que vamos a ver es el orden Hypnophiona, conocidas popularmente como cecilias. Hypnophiona viene de la raíz hypnos, que quiere decir oculta, y ophios de serpiente, o sea, serpiente oculta. Estos animales pierden totalmente la visión, pierden el sistema respiratorio, respiran exclusivamente por la piel, tienen tentáculos olfativos, básicamente todo lo hacen a través del sentido de olfato. Obviamente ya no tienen cintura pélvica ni escapular, no tienen extremidades. Son estrictamente fosoriales, o sea que viven enterrados casi toda su vida. Para eso les ayuda la forma de su cabeza para enterrarse. El cuerpo está totalmente segmentado y tienen larvas totalmente ovovivíparas, pero no salen del cuerpo de la mamá, obviamente pues porque viven enterradas y pues no convendría que las larvas estuvieran ahí fuera en la tierra. Hace tiempo fueron noticia porque en Brasil se descubrió esta nueva especie de animal. Aquí vemos dónde estaban los ojos, que ya desaparecieron, las narinas, que sí funcionan mucho, y los tentáculos olfativos, que es con lo que perciben su ambiente. Aquí nada más para que las conozcan, no esperen ver mucha acción en este video, son animales muy lentos. Viven enterrados casi toda su vida, no tienen mucha importancia económica, solamente algunos coleccionistas muy extremos de anfibios y reptiles, cuando ya tienen muchas especies de serpientes y de ranas y todo eso, pues comienzan a interesarse en las cecilias. De hecho, yo solo las he visto como parte de colecciones. Ahora pasamos al siguiente grupo de animales, cordados, tetrápodos, que finalmente se independizaron del agua para dar origen a toda la diversidad de tetrápodos que tenemos hoy en día. Me refiero al grupo conocido como los amniotas. En este árbol muy simplificado vemos el amniota ancestral, como da origen a varias ramas. Por aquí tenemos a las tortugas, aquí está el grueso de los reptiles, incluyendo las aves, y nuestro linaje, el de los sinápsidos. Al parecer esta es una de las filogenias más apoyadas. No hay un acuerdo entre si las tortugas, o sea anápsidos, son parte de los diápsidos o son un linaje separado.
Aquí vemos otra filogenia. Fíjense bien en este grupo muy primitivo, los esfenodontos, porque viven hasta hoy en día y ahorita los vamos a ver. Luego tenemos más fósiles, tenemos aquí las tortugas, que en este caso serían parte del clado Diapsida. Por lo pronto nos vamos a dedicar a los, entre comillas, reptiles, que serían esta parte de aquí. De la relación entre dinosaurios y aves hablaremos más en la clase que sigue. Aquí tenemos una clasificación más acerca de los amniotas. El primer linaje, el de los sinápsidos, o sea nosotros. Los anápsidos, que serían las tortugas, un montón de fósiles, y las tortugas actuales, aunque esta posición está en disputa. Y luego tenemos a los diápsidos, que serían todos los reptiles, aves y dinosaurios, todos sus parientes. Si quieren más información, les dejo esta cita, es un artículo muy bueno, ya es un poco viejo, pero es una evaluación completa de la filogenia de los amniotas, por si quieren entrarle al debate que está muy candente. Ahora estuve manejando algunos términos que tal vez no conozcan. ¿Por qué se clasifican a los amniotas juntos? ¿Y por qué hablamos de diápsidos, anápsidos y sinápsidos? Bueno, primero que nada, ¿cuál es la característica principal que nos da origen a este clado, el clado de los amniotas? ¿Y por qué decimos anápsidos, saurópsidos, sinápsidos? Bueno, todo esto, como ven ustedes aquí, se refiere a las fosetas que tienen los amniotas en el cráneo. Son aberturas que, si se presentan dos, son diápsidos. Si se presenta una, que es la fusión de estas dos, se llaman sinápsidos. Y si no hay ninguna, se llaman anápsidos. Sirven para anclar los músculos de la mandíbula. Así que los sinápsidos son los que tienen la mordida más efectiva en el caso de los amniotas. Los diápsidos tienen mordidas no menos efectivas, sí un poco menos fuertes, pero más, digamos, tienen una mordida más versátil, es decir, que pueden hacer cosas diferentes con sus quijadas, y ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, la característica clave que nos define el clado amniota es el huevo amniota. El nombre de amniota viene de amnios, que es la membrana que le da protección al embrión. Si se dan cuenta, el huevo amniota se compone de 4 membranas principales: el amnios, que es el que le da protección y el que le da su nombre; el alantoides, que es esta, que sirve para la excreción y la respiración; el corion, que es esta grandota que permite el intercambio de gases entre el embrión y todas sus membranas, y esta parte que sería la albúmina del huevo; el saco vitelino, que sería la yema del huevo, o sea la parte amarilla, que es la que almacena los nutrientes. Pero sobre todo tengan en cuenta que este es el primer huevo con una cáscara protectora. O sea que gracias a este huevo, los tetrápodos finalmente nos pudimos independizar del agua. Ya no hay que regresar a depositar esos huevecillos gelatinosos como los de los anfibios, sino que con estos huevos ya podemos vivir en la tierra para siempre sin tener que regresar al agua. Obviamente hay algunos animales que se regresaron al agua, por ejemplo las tortugas, pero bueno, ya son casos particulares. Lo curioso es que estas 4 membranas características del huevo amniota, membranas extraembrionarias, se presentan en todos los amniotas, incluyendo los que ya no ponemos huevos. Esta es la placenta de un ser humano y podemos identificar las mismas membranas que vemos en el huevo. Entonces, como verán, esta es una homología no nada más muy interesante, sino importantísima, porque si podemos vivir en la Tierra es gracias a esto. Y fíjense todo lo que originó este huevo especializado.
originó hasta nuestra placenta. Entonces de ahí la importancia de esta gran adaptación, que es clave para el clado de los amniotas. Entonces, a los que llamamos reptiles, ¿cómo los podemos reconocer? Pues hay características bastante claras. Primero que nada, las escamas de queratina epidérmicas. Fíjense bien en esto, no son escamas dérmicas como en los peces, son escamas que vienen de la epidermis, que ya habíamos comentado que es la parte más exterior de la piel y que no está viva, está hecha de lo que se llama estrato córneo, o sea, células muertas de la piel que se van apilando hacia afuera. O sea, vulgarmente lo que le llamamos el cuerito. Si ustedes acostumbran, como yo, morderse los dedos cuando están de ociosos, lo que nos mordemos es el cuerito, por eso no duele, no está vivo. Sin embargo, si nos lo arrancamos, pues podemos exponer la dermis, que sí está viva y entonces duele, ¿verdad? Pero esta capa protectora de escamas de queratina es lo que ayuda a que los reptiles tengan este cuerpo duro, lleno de escamas. Luego tenemos obviamente el huevo amniota, los riñones que ahora cumplen la función de conservar agua, no solo de excretar desechos, y esto que los diferencia de los anfibios, pulmones y caja torácica expandible. Quiere decir que ya pueden respirar como lo hacemos nosotros y no de la manera difícil y poco eficiente que vimos con los anfibios. Y finalmente, la adaptación total a la reproducción fuera del agua, con órganos intromitentes por parte del macho y por medio de la cloaca. ¿Qué pasa afuera del agua? Pues hay que controlar la temperatura porque fuera del agua estamos expuestos al sol, al frío, al viento, a la desecación, etcétera, etcétera. Los reptiles son ectotermos, quiere decir que dependen de la temperatura del medio para la temperatura de su cuerpo. Aquí vamos a poder ver cómo un cocodrilo sale de su cuerpo de agua. Los cocodrilos suelen habitar aguas salobres como los estuarios o las lagunas costeras. Y fíjense en esta termografía. Esto está ocurriendo más o menos por ahí de las 10 de la mañana. Cazan la mayor parte de la noche y salen totalmente fríos. Fíjense cómo su cuerpo se ve morado, que es la ausencia de calor, mientras que el calor se ve como amarillo brillante. Y al estar varias horas en el sol, estas escamas actúan como paneles solares y van acumulando la energía del sol, guardándola en su cuerpo. Fíjense, ya el interior de su cuerpo está tan caliente que brilla, sus escamas se van poniendo rojas, calentadas por el sol, y así almacenan calor. No nada más durante ese tiempo que estén en el sol, sino que ese es el calor que van a usar durante toda la noche que estén cazando, hasta que se vuelvan a quedar fríos y tengan que volver a salir a la tierra. Fíjense a los mamíferos que comen y comen para mantener esta temperatura constante, eso ya lo veremos en un par de clases. Mientras tanto, el cocodrilo simplemente acumula la energía del sol, por eso no necesita comer tanto, por eso los reptiles tienen un metabolismo muy diferente al nuestro y pueden comer una vez en semanas y estar perfectamente. Cuando se va y se vuelve a meter al agua, fíjense la marca de calor que deja de todo lo que ya acumuló del sol. Empezamos entonces a ver las características de la diversidad actual de reptiles. El primer grupo que vamos a ver es el orden Sphenodontia, también conocidos como rincocéfalos, cuyo nombre vulgar es tuátaras y es un nombre neozelandés. Estos animales son exclusivos de estas zonas que tenemos marcadas aquí de Nueva Zelanda y son considerados fósiles vivientes. De hecho, si se dieron cuenta, en el árbol que les mostré al principio eran uno de los linajes más antiguos, inclusive más antiguos que los dinosaurios. Tienen muchas características muy únicas entre los reptiles. Primero, tienen dientes en forma de cuña y están arreglados en dos filas en la mandíbula, pero además conservan el ojo pineal. También tienen un modo de caminar similar a los anfibios, un corazón tricavitario como los anfibios,
y se consideran reliquias, están sumamente protegidas, son muy endémicas de Nueva Zelanda, por eso están perfectamente monitoreadas. Testudines o queloneos, más o menos 327 especies, algunas muy conocidas como las llamadas tortugas japonesas que venden en los mercados, las tortugas caimanes, las tortugas de los Galápagos. Hay una diversidad muy grande y muy interesante de tortugas. Las características que las distinguen son, pues obviamente el caparazón, que está hecho de vértebras fusionadas. La pérdida de los dientes, a pesar de que la tortuga caimán puede dar mordidas muy fuertes, no tiene dientes. Ninguna tortuga actual tiene dientes. Lo que tiene son proyecciones de las escamas de su boca que nos pueden hasta arrancar un dedo, pero no tienen dientes como tal. Y los huevos, que interesantemente son terrestres, a pesar de que muchas tortugas son estrictamente acuáticas, tienen que regresar a depositar a la tierra. O sea que lo que veíamos con los anfibios que llegaron a la tierra pero tenían que regresarse al agua, aquí se invierte de una manera bastante paradójica. La anatomía interna de la tortuga nos muestra algo muy interesante. Vamos a ver las vértebras, cómo se fusionan, ¿verdad?, en esta animación por computadora, y nos explica el origen del caparazón. Así que si el caparazón es separado de la tortuga, pues obviamente la tortuga se muere. Vemos cómo el cuello es muy flexible, lo que le da la posibilidad de esconderlo dentro del caparazón. Obviamente el caparazón pues es un medio de defensa, aunque sacrifican mucha movilidad. Por eso se cree que este caparazón fue originado en el agua, donde no limita tanto los movimientos de las tortugas. Lo que decíamos de los huevos, que son terrestres, por lo tanto las tortugas acuáticas tienen que salir a depositar a la playa. Estas son las tortugas más grandes que hay, la tortuga laúd, que puede alcanzar tamaños impresionantes, y un animal tan pesado y tan limitado de movimientos como pueden ver aquí, pues solo puede tener éxito en el agua. En la tierra están en peligro, están limitadas de movimientos y son presas fáciles. Comienza a cavar con sus aletas. Vamos a ver cómo deposita sus huevecillos. Ahí son un gran número de huevecillos. Hace años era muy grande el comercio de huevos de tortuga. No sé por qué a la gente le gustaban mucho los huevos de tortuga. Ahora ya están todos protegidos y es totalmente ilegal consumir y comerciar cualquier huevo de prácticamente cualquier tortuga. Entonces la mamá entierra su puesta de huevecillos y se regresa. Los cuidados maternales no están desarrollados entre los reptiles. En cuanto las crías están listas para abandonar el nido, se van y la mamá no vuelve a preocuparse por ellas. En el caso de las tortugas, pues llega hasta la puesta de los huevecillos y a partir de ahí los bebés están por su cuenta y tienen ellos solitos que llegar hasta el agua, y ahí ya van a poder iniciar su propio ciclo de vida, algo que seguramente ustedes ya han visto en un montón de videos. Esta es la tortuga laúd, la más grande que hay. Esta la conocen como tortuga blanda. Esta, que es muy común en Norteamérica, que el hidra, la famosa tortuga lagarto, que es voraz, son depredadores muy fuertes y muy activos, y tiene una lengua modificada que parece un gusanito para atraer a los peces y entonces comérselos. Y este es un caso extremo, la famosa tortuga mata-mata, que vive en los pantanos de Brasil, y tal vez una de las más famosas, la tortuga de Carey, Eretmochelys imbricata, la famosa tortuga que salió en Buscando a Nemo y que es una de las tortugas acuáticas más apreciadas y más conocidas. Antiguamente se le depredaba mucho por el carey, que es el material de su caparazón. Fíjense en el pico. Estos animales son los principales depredadores de nidarios. Se alimentan mucho de medusas y de todo este tipo de animales. Quiero que vean este video para que me crean lo mucho que puede crecer una tortuga laúd. Esta fue encontrada muerta, encallada en las playas de Barcelona, y pues no hay manera de quitarla de ahí más que con ayuda de una grúa.
Esta tortuga se calcula que pesa más o menos 700 kilos. Así de grandes pueden ser las tortugas laúd. El apareamiento involucra el contacto de la cloaca del macho con la de la hembra. Se le llama beso cloacal. Este video las ha convertido en celebridades a las tortugas. Gracias a esto creo que todo el mundo ya ha visto el apareamiento de unas tortugas. Perdón, no me pude resistir porque es uno de mis videos favoritos de fechas recientes. Esto es algo muy importante para los reptiles que vamos a ver a continuación. El paladar está modificado de esta manera. Esto parece como si fuera un contacto eléctrico y es precisamente lo que complementa a la lengua que termina en dos puntas en los reptiles escamados, la famosa lengua quimiorreceptora. Y esto que vemos aquí en el paladar se llama el órgano de Jacobson. La lengua, que la sacan a cada rato, recolecta sustancias disueltas en el aire y luego las hendiduras de este órgano reciben a las puntas de la lengua bífida y esto es quimiorreceptor, así que le da información al cerebro de las sustancias que acaba de recolectar la lengua. O sea que es un sentido como una mezcla entre el olfato y el gusto, pero aumentado, lo que le permite funcionar a este órgano de Jacobson. Lo interesante es que todos tenemos el órgano de Jacobson, pero lo tenemos atrofiado en los mamíferos. Algunos, como los carnívoros, todavía lo usan bastante. Sí se han dado cuenta que los gatos, cuando olfatean, a veces abren la boca y se quedan con la boca abierta porque están utilizando su paladar para captar las sustancias disueltas en el aire. Ellos ya no usan su lengua. Y nosotros también todavía conservamos vestigios del órgano de Jacobson. Por eso a veces cuando comemos podemos detectar el aroma de lo que está en nuestra boca como si lo estuviéramos oliendo con la nariz, pero ya es una función muy limitada la de nuestro órgano de Jacobson. ¿Y cómo lo usan? Pues así, ¿verdad? Los reptiles del orden Squamata necesitan esa lengua para estar ubicando a sus presas, por eso vemos que la están sacando todo el tiempo, algunos muy rápido, algunos más lento, pero dependen de eso. Las escamas también son muy importantes y adoptan formas muy variadas, pueden ser redondas, pueden ser puntiagudas. El que estábamos viendo es una lagartija gigante del género Varanus. Los varanos son originarios de África y de Asia. Este es un varano del Nilo, que es una mascota bastante popular. El varano más grande ahorita se los presento, pero fíjense cómo con su lengua detectó a sus principales presas, que suelen ser pequeños mamíferos. Y así como lo ven, una lagartija pues más o menos torpe a la hora de correr. Es un depredador muy determinado, muy insistente y no se va a ir de aquí hasta que logre atrapar al conejo. El conejo ya hizo lo que pudo, se fue hasta el fondo de su madriguera, pero el varano tiene sus garras para excavar y excavar y excavar y no se va a ir de ahí hasta que logre atrapar al conejo. Con sus mandíbulas, que les decía yo, no son tan fuertes, pero son muy versátiles, puede triturar los huesos del cráneo de su presa. Fíjense cómo los reptiles siempre comienzan a comer a su presa por la parte de la cabeza. Y hasta ahí llegó el conejo y así se alimentan los varanos. Les decía yo que estos varanos del Nilo tienen parientes más grandes en la isla de Komodo, por allá por Indonesia. Estos son los varanos comodiensis, también conocidos como dragones de Komodo. También tienen su lengua quimiorreceptora y tienen esta saliva que infecta la herida de las reses o de estos búfalos que muerden, inoculan con bacterias. La res muere en unos 3 a 6 días lenta y dolorosamente, y cuando finalmente muere de la infección llega el varano y se la come, aunque se ha visto que todos los escamados, tanto lagartijas como serpientes, tienen toxinas en su saliva, o en otras palabras, todos pueden ser venenosos, pero pocos tienen verdaderas glándulas de veneno como este.
que hasta algún tiempo se consideraba la única lagartija venenosa, el famoso monstruo de Gila, que aquí nos van a ilustrar muy bonito cómo sus glándulas de veneno, que en realidad son glándulas de saliva modificadas, generan el veneno que sube por capilaridad por estos surcos que tiene en sus dientes. No lo inyecta, solo lo escurre y entra a la mordida. Obviamente a esta persona la mordida pues le duró mucho. Este sistema es muy lento, así que para inocular el veneno, el monstruo de Gila se queda ahí clavado en la mordida para poder transmitir su toxina. Yo he conocido gente que les ha mordido y me dicen que es bastante molesto, son varios días de molestias, pero no pasa de ahí, no son más peligrosos. El monstruo de Gila también se le conoce como lagarto de Chaquiras y hay en México, ahorita vamos a verlo. Entonces pasamos a lo que le llamaban antes la subclase Lepidosauria, el orden Squamata, o sea los escamados, y de ellos tenemos dos grupos, lagartijas y serpientes. Empecemos con el suborden Lacertilia, que quiere decir lagartija en latín, definidos por la lengua quimiorreceptora que también comparten con las serpientes, el órgano de Jacobson, que es el complemento de la lengua quimiorreceptora, y yo les hablaba del lagarto de Chaquiras. Aquí está, el Eloderma suspectum es este que tiene colorcitos, llamado monstruo de Gila, y en Guerrero, en la sierra, hay Eloderma horridum, también conocido como escorpión. Imagínenselo igualito, nada más grande y negro completamente. Estos son de mi tiempo trabajando en Chapultepec. Por eso aquí les voy a poder mostrar algunas fotos que sí son mías, que no las tomé del internet. Y fíjense cómo los sacábamos al sol, la gente los podía acariciar y no pasaba absolutamente nada. Son animales de hecho muy inofensivos, son muy nobles, de movimientos muy lentos. Este es el basilisco. Le dicen la lagartija Jesucristo porque puede caminar sobre el agua. Efectivamente tiene unos dedos sumamente largos que permiten distribuir su peso de manera que no se hunde y puede efectivamente correr en el agua. Esto, por experiencia propia se los digo, es un muy buen método de escape porque estos viven en zonas pantanosas. Fíjense cómo pasó corriendo por el charco. Finalmente, otro de esos videos que circularon por YouTube y que les digo que es tarea del biólogo resolver, se preguntaban qué era esta criatura extraña que apareció en Europa. Decían que parece una serpiente, pero tiene manitas. Y por supuesto que en Facebook empezó a correr la voz de que era una mutación. Se habló de extraterrestres, de contaminación, del gobierno, de lo que ustedes quieran. Y no, en realidad hay muchas lagartijas que pierden las patas. Así que esto no es exclusivo de las serpientes, hay lagartijas sin patas y estos pertenecen a la familia Cincidae. En inglés los conocen como skinks, de hecho creo que la pronunciación correcta sería Skincidae. Y los skinks son estas lagartijas que van perdiendo gradualmente las patas. Hay especies sin ninguna pata, hay especies que conservan dos patitas y son más abundantes en Europa, pero aquí en México tenemos el clado Amphisbenia y la familia Amphisbenidae. Son lagartijas con la cabeza y la mandíbula muy fuerte, ojos muy reducidos, el oído medio muy desarrollado y son más o menos 180 especies también hay en Europa, pero aquí en México tenemos el género Bipes, que son las que conservan las dos patitas frontales. Las otras no tienen patas, pero se diferencian fácil de las serpientes primero porque pueden reptar en reversa, cosa que las serpientes no pueden hacer. Y en lugar de reptar de lado a lado como las serpientes, lo hacen de manera ondulante. Entonces ya con eso podemos distinguirlas. Además, fíjense bien en esto. Pueden perder la cola, que es una característica única de las lagartijas. Así que las serpientes no pueden tener estas colas cortadas. Y así los podemos distinguir de las serpientes. No se preocupen, no son muy fáciles de ver, así que no creo que se las vayan a encontrar por ahí, pero si acaso sucede, ya saben diferenciarlas de las serpientes y sepan que hay lagartijas que pierden un par o los dos pares de patas, ¿verdad? Bueno,
Ahora sí, pasamos al grupo de los que ya no tienen patas. En el orden Squamata, el suborden Serpentes u Ophidia, dependiendo si es en latín o en griego. Y las características que los separan de las lagartijas son los músculos de su cuerpo totalmente circulares, las mandíbulas que se pueden desarticular para poder ingerir presas más grandes que el diámetro de su propio cuerpo. Y algunas, sobre todo las de la familia Viperidae, desarrollan fosetas termorreceptoras, o sea, como si tuvieran otras narices aquí y que sirven para detectar el calor de los mamíferos. Obviamente estas víboras de la familia Viperidae, de ahí el nombre de víbora, están totalmente adaptadas a depredar mamíferos casi exclusivamente. Pierden miembros, pierden también un pulmón, el pulmón izquierdo queda reducido a una bolita nada más. Las escamas ventrales son sumamente sensibles. Fíjense, en la serpiente siempre las escamas ventrales son rectangulares. Por arriba pueden tener la forma que se les antoje, pero en el vientre siempre son rectangulares como si fueran paneles. Y esos paneles son sumamente sensibles a todo. Muchas serpientes, sobre todo las constrictoras que aprietan a sus presas, pueden sentir el latido del corazón de su presa y no se la van a comer hasta que su corazón deje de latir. Así de sensibles son y para eso les sirven. Aquí está la anatomía interna, vean cómo el pulmón izquierdo queda reducido a una bolita, el pulmón derecho pues es largo y es el que va a alimentar de oxígeno a todo el cuerpo. Fíjense el hígado cómo se vuelve esta especie de salchicha. El sistema digestivo es largo para permitir una digestión lenta y lo más completa posible de sus presas, ya que se las tragan completitas. La tráquea tiene una modificación muy interesante, ahorita se las explico. Esto que ven ustedes aquí dentro de la boca de la serpiente es la tráquea, esto que sale aquí. O sea que en lugar de tener la tráquea hasta atrás como nosotros, tienen como si fuera un snorkel que les permite respirar cuando tragan algo demasiado grande. Entonces, cuando se tragan una presa así, no se ahogan gracias a que pueden respirar con esta laringe salida hacia la parte de la boca. Las serpientes las vamos a dividir con base en su dentición. Las que no tienen colmillos modificados para el veneno se llaman aglifas y básicamente son todas las boas, los pitones y muchas culebras. Esta que vemos aquí es parte de la familia de las boas y es una anaconda. También tenemos aquí en México las boas constrictor, que son pues no muy grandes, llegan a los 3 metros. La serpiente más grande del mundo pertenece a la familia Pitonidae, es el pitón reticulado que se tiene registro de un récord de 12 metros, aunque la mayoría están por ahí de los 6. La anaconda de Sudamérica también tiene récord de 6 a 8 metros y la mayoría de las culebras no pasan de los 2 o 3 metros. Luego tenemos a las que sí tienen colmillos modificados para inyectar veneno, pero ahora la pregunta es ¿dónde los tienen? Si están aquí atrás, como en el caso del monstruo de Gila, estas serpientes se llaman opistoglifas. En la familia Colubridae tenemos varios ejemplos. Muchos creen que las culebras, o sea, la familia Colubridae, no es venenosa y en la mayoría de los casos es verdad. Hay muchas serpientes aquí en México de la familia Colubridae que no son venenosas, pero en África y en Asia hay algunos géneros con veneno tan potente que puede matar a una persona. Lo que pasa es que no suelen morder mucho porque sus colmillos no les permiten un ataque tan directo. A diferencia de estas dos que tienen colmillos al frente perfectamente modificados para inyectar veneno. Los proteroglifos, o sea, estos que están aquí enfrente chiquitos, pertenecen a una de las familias más peligrosas que hay, la familia Elapidae, que es la familia de serpientes venenosas por excelencia en África y en Asia. A esta familia pertenecen las cobras y las mambas, y también los taipanes, que es la serpiente más venenosa que hay, que vive en Australia. En América, las más abundantes y más peligrosas son las de la familia Viperidae, cuyo
diente se cataloga como solenoglifo. Si se dan cuenta, es un colmillo más modificado, es más largo porque se puede plegar. Cuando la serpiente cierra la boca, este colmillo entra y se pliega. Además, no tiene que inyectar el veneno lentamente, sino que entra rápido como una aguja hipodérmica. Los elápidos también lo pueden hacer así, pero aquí las glándulas de veneno son tan grandes que le dan una apariencia inconfundible a la cabeza de los vipéridos como de flecha. La única excepción a todas estas clasificaciones son serpientes muy raras del grupo Scolecophidia y el género Atractaspis, donde los colmillos salen de lado. Y esto es porque estas serpientes son depredadores, pero fosoriales, viven haciendo túneles en la tierra. Y cuando se encuentran una ratita o un topo o algo así, lo matan con su veneno. Pero como están en túneles muy apretados, sus colmillos están dirigidos hacia los lados para poder morder de lado y no tener que hacer un ataque frontal, que a veces es imposible conseguirlo en un túnel. Y ahora sí, les decía yo que estuve en Chapultepec un tiempo, así que tengo algunas fotos mías de la colección de reptiles en la que llegué a trabajar, para que vean que no todos son arañas conmigo. Esta, por ejemplo, es muy bonita y esta posición es característica siempre de la boa esmeralda de Brasil. Es una boa totalmente inofensiva, así que no tiene veneno. Lo que también podemos decir de los pitones, este es el pitón reticulado, la especie más grande que hay. Y también teníamos a las mambas, el género Dendroaspis, que quiere decir serpiente de árbol, la mamba negra Dendroaspis polylepis y la mamba verde Dendroaspis viridis. También teníamos cobras, esta que ven aquí es una cobra albina y es una cría. Fíjense sus ojitos rojos, perdón por lo borroso de la foto, y su piel albina. El género Naja es el género característico de las cobras. Y las serpientes de cascabel, aquí tenemos una Crotalus basiliscus, que es una cascabel que puede crecer bastante. También les puedo presentar a la boa constrictor, que es típica de México y del sur de Estados Unidos, una serpiente totalmente inofensiva. Algunas pueden ser muy agresivas, algunas son muy amigables, y es una serpiente pues bastante interesante. Aquí tenemos a la víbora cantil, Agkistrodon bilineatus, es una serpiente muy tóxica y es una serpiente asociada al agua y es nativa de México. El género Botrops, que es el género de la nauyaca, Botrops asper es la nauyaca mexicana y Botrops atrox es la que se extiende hasta Sudamérica. Aquí otra vez la serpiente de cascabel típica, Crotalus basiliscus. Y ya más cerca a nosotros, en el norte del Distrito Federal, se pueden ver a las cincuates, que son culebras del género Pituophis. Son totalmente inofensivas, no son amistosas, son serpientes que no les gusta que se les acerquen, pero no tienen veneno y son completamente... Bueno, sí tienen veneno, pero no es peligroso y son totalmente inofensivas. Pueden ser bastante grandes, pueden llegar hasta los 3 metros. Y esta es la única serpiente de cascabel que yo he visto en el área metropolitana de la ciudad. Se llama Crotalus moreleti, la vi en la Sierra de Guadalupe. Esta era una piedra, yo obviamente iba buscando tarántulas, ¿verdad? Entonces levanté la piedra y vi al macho y a la hembra que andaban seguramente pues en el cortejo, ¿verdad? No son agresivas y uno no las molesta, incluso yo que les levanté su piedra, simplemente se me quedaron viendo, no me atacaron ni nada. El macho de hecho empezó discretamente a irse a un lado y a huir. La hembra se quedó un rato ahí hasta que regresé la piedra a su lugar. Lo interesante del género Lampropeltis es que ahí es donde se dan las famosas falso coralillo, que imitan los colores de las serpientes coralillo, pero son fáciles de distinguir. En primera, los coralillos son muy delgaditos. Las Lampropeltis o falso coralillo son muy gordas y pueden crecer bastante. Ya con eso las podemos distinguir. Las falso coralillo son más agresivas que las coralillo. Las coralillo son muy tímidas. Así que ya con esas características podemos darnos una idea, porque a veces el color no nos ayuda. Les voy a enseñar entonces la técnica de la serpiente de cascabel. Inyecta su veneno y se va. Y entonces deja que el mamífero dé sus pasitos, el veneno lo está deshaciendo por dentro. El veneno de las serpientes es muy diferente al de las arañas.
Tiene elementos necróticos y neurotóxicos, así que para el corazón, disuelve la sangre y comienza la digestión. Esta serpiente no puede masticar a su presa. Fíjense cómo busca siempre la cabeza, siempre inicia por ahí y no hay manera de digerirla más que tragársela completa y digerirla en su estómago lentamente, lo que puede durar hasta un par de semanas. Así que esta serpiente puede no volver a comer en 15 días y no pasa absolutamente nada. En la colección donde yo trabajé les daban una rata a la semana y se ponían bastante gordas. Esta que vemos aquí, el género que le den una mordida, ¿verdad? Y este es el caso más interesante, Naja pálida, la cobra. Es difícil para conseguir antídoto para el veneno de las cobras, que es bastante inusual acá en América. Entonces, pues son animales bastante peligrosos, ¿verdad? Ahora, tomémonos un momento para comparar la respiración de las lagartijas con los cocodrilos, porque aquí vamos a dar otro salto evolutivo interesante. No sé si han tenido la oportunidad de hacer esto, yo lo he tenido en algunas prácticas cuando estamos en campo abierto. Pueden ustedes atrapar una lagartija y entonces yo los animo a que la dejen correr, porque muchos dicen las lagartijas son muy difíciles de atrapar, si se echan a correr ya no la vuelves a agarrar, pero si estás en un espacio abierto puedes comprobar esto. Las lagartijas tienen la caja torácica, a pesar de que ya está expandida para respirar, este ferinosoma se alimenta exclusivamente de hormigas, así que no crean que las hormigas le están haciendo absolutamente nada, él está perfectamente adaptado para eso. Al correr, las lagartijas, como tienen una caja torácica aplanada lateralmente, su caja torácica es más bien ovalada, tienen que correr serpenteando de lado a lado y al hacer eso imposibilitan su respiración, lo que quiere decir que las lagartijas se ahogan cuando corren. Hagan de cuenta que ustedes tuvieran que tomar una bocanada de aire, aguantar la respiración y correr. Por lo tanto, las lagartijas solo pueden correr una cierta distancia, corren muy rápido, pero tarde o temprano se tienen que parar a respirar y entonces ahí es donde las atrapamos. Fíjense cómo se expande hacia los lados su caja torácica, así que su movimiento está limitado, sobre todo su movimiento de huida, por su anatomía. No pueden respirar y correr al mismo tiempo. Entonces, cuando corren, pues solo con el aire que tienen reservado y después se tienen que detener, como está aquí este video. Este video yo lo puse en mi canal de YouTube, si quieren verlo completo. Les decía que es como un resumen de todo el curso de biología de animales, este es nada más un fragmento. En cambio, vean la caja torácica de los cocodrilos, que es cuadrada, ya no es ovalada. Y los miembros, las patas del cocodrilo están viendo hacia abajo en lugar de hacia los lados como en la mayoría de las lagartijas. El que esté ensamblado de esta manera el cuerpo del cocodrilo tiene una implicación muy importante. La caja torácica ya está aislada del movimiento de las patas, lo que quiere decir que los cocodrilos, igual que los mamíferos, podemos correr sin ahogarnos, podemos correr y respirar al mismo tiempo. Entonces terminamos este capítulo con el orden de los cocodrilos, el orden Crocodilia, que se caracterizan porque son los primeros en desarrollar un corazón tetracavitario. Curiosamente, en la filogenia los cocodrilos son más antiguos que todos los demás reptiles que acabamos de ver, o sea, de los diápsidos son de los más antiguos, son heterodontos, otra cosa en la que se parecen a nosotros. Sus dientes ya comienzan a adaptar formas diferentes para desarrollar diferentes trabajos. Estos son los únicos reptiles que sí le dan cuidados a sus crías. Todos los demás que vimos antes simplemente tienen a sus crías, algunos las tienen vivas, sobre todo serpientes, pero hasta ahí llegó el cuidado. En cambio, la hembra de los cocodrilos, es muy conocido esto de que con sus mandíbulas toma una por una a sus crías y las almacena aquí en su boca y se las lleva al estanque para que ahí naden y luego se las regresa a su nido. Aquí vemos la anatomía de los cocodrilos, fíjense sus patas,
aisladas totalmente de la caja torácica. Si este fuera un reptil, veríamos la caja torácica más abajo y sus patas a esta altura, por eso las limitaciones que les comentaba. Todavía conservan la cloaca, o sea, tienen una sola salida para todos sus sistemas. Tienen unos riñones muy eficientes, recuerden que estos viven en agua salobre y por eso excretan sal por sus ojos y también con ayuda de sus riñones. Aquí vemos las principales superfamilias de cocodrilos: Alligatoroidea con el género Alligator, que es esta que vemos aquí, los conocidos como caimanes. Los cocodrilos, que son más abundantes al sur de Estados Unidos, o sea México, Centro y Sudamérica, y la superfamilia Gavialoidea, exclusiva de Asia, de la India y por ahí, son los famosos gaviales. ¿Cómo distinguimos entonces? Porque aquí en México sí es posible que encontremos tanto alligator como crocodilus. ¿Cómo vamos a diferenciar un lagarto de un cocodrilo? Bueno, una de las maneras más fáciles es este colmillo. Los cocodrilos siempre tienen este colmillo viendo hacia arriba, mientras que los caimanes vemos que no. Todos los colmillos se ve que salen y apuntan hacia abajo. Otra forma, si lo pudiéramos ver por arriba, los caimanes tienen la cabeza más ancha y los cocodrilos tienen esta terminación en punta. Además, los caimanes son más grandes que los cocodrilos y son más agresivos que los cocodrilos. Aquí están los gaviales de la familia Gavialidae. Se distinguen obviamente por sus hocicos sumamente delgados, modificados para depredar peces. Los machos tienen esta bola desarrollada en la punta del hocico, así se les puede distinguir fácilmente. Ahora, ¿cómo cazan los cocodrilos? Les decía que son estrictamente acuáticos y depredadores de emboscada, así que esperan a una presa, que puede ser un mamífero, puede ser un ave. Obviamente los rumiantes son su presa favorita porque son más grandes y les pueden dar alimento por más tiempo. Un cocodrilo que se coma, digamos, una pata de uno de estos ñus, pues tiene para vivir un mes sin volver a preocuparse por comer. Obviamente pues algunos ya se la saben y huyen. Este video nos ilustra de una manera muy gráfica cómo le hace el cocodrilo, porque ni modo que se coma todo el ñu, ¿no? Cuando un cocodrilo atrapa a uno, llegan inmediatamente a ayudarlo y dan el giro de la muerte, que es este movimiento instintivo. Mientras dos cocodrilos detienen, este gira y desprende su cacho de la presa, y así le va a ser el que sigue y así el que sigue, y así se reparten las presas los cocodrilos. Por eso es muy peligroso que a una persona le atrape la mano o el pie o algo un cocodrilo, y esto es instintivo, lo hacen de manera automática.